Hello my friends, bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Yo soy el profesor Quique Rodríguez y te doy la bienvenida a esta nueva clase que es la lección 45, nominalización en inglés. Hoy te voy a mostrar en este tema una técnica que consiste en nominalizar palabras, es decir, convertir verbos en sustantivos, adjetivos en sustantivos, frases verbales en sustantivos y también algunos sustantivos compuestos, es decir, crear sustantivos compuestos de adjetivos o de sustantivos. Muy bien. Antes que nada, antes de comenzar, quiero que, por favor, si es la primera vez que estás viendo mi video y si te gustan las lecciones, claro está, te suscribas a este canal porque esta es la lección número 45, vamos a llegar hasta la lección número 60 y todas mis lecciones contienen ejercicios que resuelves mediante una app. Aquí descargas la app en la descripción del video y también puedes descargar los PDF de todas las lecciones. También contienen ejercicios gratuitos para que practiques y lleves tu inglés al siguiente nivel. Bien, ahora sí, vamos a este tema. Bien, este tema o la nominalización en inglés te va a permitir que amplíes tu mente y que puedas crear palabras fácilmente cuando conoces alguna. Por ejemplo, imagínate que conoces el verbo, o vamos a suponer, el verbo analizar. ¿Conoces el verbo analizar? ¿Cómo se dice en inglés analizar? Ok, no lo conoces, pero conoces la palabra análisis. Ok, fíjate bien. Si el sustantivo es análisis, ¿cómo será el verbo analizar? Por ejemplo, este es el análisis, this is the analysis. ¿Cómo será el verbo analizar? Muy bien. El verbo analizar es analyze. Al principio, o más bien si eres principiante, te va a costar un poquito de trabajo, pero a medida que vayas relacionándote con el vocabulario, tu mente se va a acostumbrar a crear patrones, ¿sí? De creación de palabras en inglés, porque algunas palabras en el inglés, muchas palabras vienen de acuerdo a la lengua de origen. Por ejemplo, el inglés tiene palabras de origen latino, de origen germánico, de origen francés, y de acuerdo al origen se crean esas palabras, ¿sí? Muchas de estas nosotros las conocemos porque son de origen latino también. Entonces, analyze es el verbo de análisis, o sea, analysis. Bien, vamos a otra. Por ejemplo, ¿tú sabes lo que es el verbo crear? ¿Cómo se dice crear en inglés? Quizás no lo sabes, quizás no lo sepas, pero, por ejemplo, piensa... ¿cómo se diría en inglés la creación del hombre? ¿Sí? The creation of man. ¿Sí? The creation. Entonces, partiendo de la palabra creación, que en inglés es creation, podemos deducir la palabra crear o el verbo crear, que es create. Bien. Esta clase te va a ayudar, o esta técnica de identificar palabras que conoces te va a ayudar a crear sustantivos o te va a ayudar a crear verbos o te va a ayudar a crear adjetivos, ¿ok? ¿Cómo se dice desarrollar en inglés? ¿Sí? ¿O cómo se dice desarrollo? Bien. ¿Cuál de estas es el verbo? O sea, desarrollar, ir. Es develop. Esto es el verbo desarrollar, develop. ¿Cómo será desarrollo? ¿La has visto? Apuesto a que sí. Desarrollo es development. ¿Ok? Ahora vamos a partir de adjetivos para crear sustantivos o nouns. Bien, piensa en los adjetivos. Los adjetivos son aquellas palabras que describen sustantivos. Por ejemplo, el marcador es negro. O sea, marcador es el sustantivo y el color
negro es el adjetivo. Por ejemplo, un adjetivo como importante, por ejemplo, esta clase es importante. Clase es el sustantivo. Importante es cómo es la clase, o sea, es el adjetivo. Importante. Partiendo del adjetivo importante, ¿cómo vamos a decir importancia? Por ejemplo, si quieres decir la importancia de la clase, ¿cómo lo dirías? El adjetivo important se convierte en importance en cuanto a noun o sustantivo. ¿Cómo dirías esta clase es importante? Dirías this class is important. Esta clase es importante. O sea, tenemos un adjetivo que describe a un sustantivo, nos dice cómo es la clase, importante. Ahora, ¿cómo dirías la importancia de la clase? Vamos a usar el sustantivo the importance, hasta aquí, of the class. The importance of the class. Muy bien. Esto es para que abras tu mente y quedes abierto a la posibilidad de que puedes jugar con estas palabras y de que puedes saber utilizarlas en el texto adecuado o en tu speech. A medida que más te relaciones con estas palabras y que escribas, que practiques tu writing, vas a saber utilizar mejor estas palabras. ¿Sí? Verbos analyze, create, develop pueden convertirse en nouns. Analysis, creation, development. Adjetivos como important puede convertirse en importance. Bien, vamos a borrar aquí para continuar. Vamos con otro adjetivo que vamos a convertir también en sustantivo. Vamos a decir, por ejemplo, ¿cómo se dice en inglés difícil? Por ejemplo, el examen es difícil. Se dice difficult. ¿Sí? Ahora vamos a decir la dificultad del examen. ¿Cómo se dirá dificultad? Esto es difícil, difficult. ¿Cómo será dificultad? Ok. Difficulty. Muy bien. Por ejemplo, the difficulty of the exam. La dificultad del examen. Ahora vamos a crear otra. Por ejemplo, ¿cómo se dice bello como adjetivo o bonito? Se dice beautiful. Ahora, ¿cómo se dice belleza? Piensa, ¿alguna otra palabra que hayas visto en inglés que es parecida a beautiful? Esa es belleza. ¿Sí? ¿Ya la tienes? Perfecto. Se dice beauty. Por ejemplo, la vida es bella. Life is beautiful. Ahora, la belleza de la vida, the beauty of life. ¿Ok? Y así es como poco a poco vas a ir acostumbrando tu cerebro a jugar con estas palabras y utilizarlas adecuadamente, ya sea como verbos, como sustantivos o como adjetivos, o también de frases verbales. Vamos a pasar a frases verbales. Por ejemplo, ¿cómo se diría to make a decision? Simplemente como noun. To make a decision. Esto se traduce como hacer una decisión o tomar una decisión. ¿Sí? Nada más que en inglés es como hacer y en español es tomar. Sería to take, pero en inglés no se dice to take a decision, sino to make a decision. Si vamos a convertir en un solo noun o sustantivo esta frase, vamos a reducirla simplemente a decision. Ok. Tenemos otra frase verbal. Por ejemplo,
To take action. Tomar acción. ¿Cómo se dice? O sea, actuar. ¿Sí? O simplemente decimos acción, action. Otra, por ejemplo, to have impact. Esto se traduce como tener un impacto. To have impact, podemos decir a verbo, sería impactar, o simplemente impacto, a sustantivo. Impact. ¿Ok? A continuación te voy a mostrar sustantivos compuestos, cómo en inglés se han creado estos sustantivos que provienen de algunos adjetivos o de algunos otros sustantivos. Fíjate bien. Por ejemplo, imagínate que cuando se creó la nación de los Estados Unidos, alguien dijo, all these states are united. Todos estos estados están unidos. Entonces, ¿cómo le pusieron a esta nación? Ya lo sabes. United States. ¿Sí? O sea, United en su origen viene de lo que es unit, que significa unidad. Entonces, unido, united. Entonces aquí funciona como sustantivo, adjetivo. Pero en inglés siempre se coloca primero el adjetivo y luego el sustantivo. Por eso nos quedaría United States. ¿Qué significa I am going to shop? Voy a comprar. I am going to shop at the mall. Mall, el origen de la palabra mall viene del italiano, que es algo así como que moilur o moiluro, por ahí así, no sé italiano, pero significa lo que es un complejo donde existen varios puestos dentro del mismo techo, ¿sí? Entonces es un complejo comercial o es un centro comercial. I am going to shop at the mall. ¿Cómo se convierte? Ya lo sabes, se convierte a shopping, que recuerda que cuando le agregas ing al verbo o al sustantivo, en este caso aquí es al verbo comprar, lo estás gerundizando, es decir, lo que es ing indica una acción, indica algo que se está realizando, ¿sí? El centro o el establecimiento donde se compra, donde se hace la acción de comprar. Entonces aquí sería I am going to shop at the mall. Voy a comprar al mall. I am going to the shopping center. O también lo podemos decir I am going to the shopping mall. Vamos a la siguiente. Esta botella tiene agua, entonces, ¿qué va primero? ¿El adjetivo o el sustantivo? En este caso, lo que estamos hablando es del agua o de la botella. Estamos hablando de la botella. Por lo tanto, bottle es el sustantivo y water es el adjetivo. Entonces vamos a colocar primero el adjetivo, que es water. Y luego botella. Water bottle. Lo mismo si decimos una botella de aceite. En este caso, aceite viene siendo lo que es el adjetivo. Sería oil bottle.
Ella es buena peinando mi cabello. She is good at dressing my hair. O sea, peinando viene siendo como vestido. La palabra original de dressing viene del origen dress, que es vestido. Después se cambió dressing por vestir, que sería dress. Entonces, dress para el pelo sería como peinar. Ella es buena peinando mi cabello. She's good at dressing my hair. Entonces de aquí viene el sustantivo compuesto que sería hair dresser. Tanto las terminaciones ER como ING indican una acción de algo que se realiza. Por ejemplo, todo lo que termina en ER, por ejemplo, play, que es jugar, player, jugador. ¿Sí? Shop, comprar, shopping, comprador o comprando. ¿Ok? Y ya para terminar te voy a poner 3 formas básicas en inglés que más o menos debes de saber para que puedas jugar con estas palabras. La primera es el noun o el sustantivo. Por ejemplo, information. Este es el sustantivo información. ¿Cómo podrías crear el verbo informar a partir de la palabra information? ¿Sí? Sería inform. I am going to inform. Voy a informar. Information, información. Inform, informar, verbo. ¿Cómo crearías un adjetivo? Por ejemplo, información, informar, informado. ¿Cómo sería? Es parecido a este. Nos quedaría informed. ¿Por qué? Porque la terminación en inglés ed corresponde a verbos en pasado, pero también a adjetivos. Este sería verbo en pasado y también adjetivo. Informado, informar, información. Vamos con la siguiente palabra. Education. Educación. Es un sustantivo. ¿Cómo crearías el verbo? Educar. ¿Cómo se dice educar en inglés? Muy bien, se dice educate. ¿Y cómo dirías, por ejemplo, mis niños son educados? My children are educated. Siguiendo este mismo patrón, ed. Vamos a otra, por ejemplo. Esta palabra significa explicación. Explanation. ¿Cómo sería explicar? Voy a explicar. I am going to explain. Fíjate bien. Explain. Ok, cambia un poquito. Explain. Ahora vamos a decir la clase está explicada. O sea, explicada como adjetivo. The class is explained. Siguiendo este mismo patrón. ¿Ok? Te podría mostrar decenas de palabras siguiendo este mismo patrón en inglés. Pero así como existen estos patrones, existen otros patrones similares. Lo importante es que los identifiques y que empieces a jugar con las palabras. Vas a ver cómo amplía tu vocabulario de una manera majestuosa. ¿Ok? Si te gustó, my friend, regálame un like, comparte y te espero en la clase 46. Resuelve los ejercicios. Cualquier duda, aquí estoy. Nos vemos. Hasta la próxima.